Bueno, hola a todos. Entonces, en este video vamos a repasar un nuevo concepto relacionado con la interpretación de los gases arteriales, que es el delta gap. Entonces, bueno, antes de comenzar de hablar del delta gap, lo primero que tenemos que saber es que este delta gap es dependiente del caso que nosotros tengamos. Es decir, si nosotros vamos a analizar el delta gap en la interpretación de gases arteriales de un paciente, tenemos que estar seguros que la razón por la que lo hacemos es porque la clínica nos lo sugiere. Antes que nada, tenemos que recordar una cosa muy básica de los gases arteriales y es lo que habíamos dicho al inicio de la serie de videos. Y es que cuando nosotros depositamos un ácido en una solución, en este caso pensemos que es la sangre, en este caso es un ácido sulfúrico, este ácido sulfúrico se parte o se disocia en sus protones y su anión. Entonces lo que queda libre se le llama el anión y ese anión no es medible porque nosotros no nos sale en el examen de sangre ni en los gases arteriales. Entonces, este se le llamaría un anión no medible y sería en este caso el sulfato. Ahora, los dos protones que quedaron libres, que como habíamos dicho anteriormente, los protones significan la acidez de una solución, tienen que ser rápidamente regulados por el buffer de bicarbonato, que como hemos hablado es el buffer más importante del cuerpo. Entonces, cada uno de estos protones va a gastar un bicarbonato. Y ese bicarbonato se va, en combinación con los protones, se va a convertir en ácido carbónico, quien finalmente se va a transformar en dióxido de carbono y agua y va a ser expirado por los pulmones. Y así regulamos efectivamente este trastorno. Pero entonces, lo que tenemos que tener nosotros en cuenta acá es que eso va a significar que cuando nosotros tengamos un tipo de acidosis en el cual se incrementen los ácidos en el cuerpo, como es este caso en el que yo estoy poniendo mucho ácido sulfúrico en la sangre, a lo cual le llamaríamos una acidosis metabólica con anion gap elevado, lo que va a pasar es que por cada ácido que yo agregue y por cada protón que se gaste aquí, voy a perder bicarbonato, porque es bicarbonato que se va a consumir. Entonces, eso nos lleva a las interpretaciones de estos cuadros básicos de la electroneutralidad. Aquí nosotros tenemos un paciente con un estado ácido-base normal. Aquí tenemos uno que tiene una acidosis metabólica con anión gap elevado, donde por ejemplo en el caso que hablábamos ahorita se eleva ese ácido sulfúrico y a expensas de la elevación del ácido sulfúrico, la regulación que hace el bicarbonato provoca que gastemos bicarbonato neutralizando estos ácidos que están aumentando. Entonces el bicarbonato se gasta y se disminuye y así tendríamos una acidosis con anion gap elevado. El problema es que pueden ocurrir situaciones en las que además de que nosotros tengamos una ganancia de ácidos, además de que tengamos una acidosis con anion gap elevado, podemos tener también una pérdida de bicarbonato que no tiene nada que ver con eso. Pongamos un ejemplo, un paciente con diarrea, una diarrea que sea tan profusa que esa diarrea está llevando a que la persona pierda líquido, se deshidrate y por lo tanto genere una hipoperfusión de sus tejidos, una producción de lactato, una acidosis láctica que genera una acidosis con anión gap elevado, pero que además por la pérdida de bicarbonato a través de la diarrea está perdiendo más bicarbonato del que debería perder normalmente solo con la acidosis con anión gap elevado. Entonces estamos teniendo dos trastornos juntos, tanto una acidosis con anión gap elevado como una acidosis con anión gap normal. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de sospechas clínicas, por el caso que les planteé de la persona con diarrea, lo que nosotros tenemos que hacer es relacionar ambos valores, el anion gap y el bicarbonato, pues para ver cómo se está comportando eso. Entonces, para eso es que existe el delta gap. El delta gap, eso es lo que va a hacer, relacionar ambos valores. ¿Y cómo lo hace? Entonces, miremos, el delta del anion gap va a corresponder a la diferencia entre el valor que tiene el paciente de anion gap menos el valor normal de lo que debería ser el anion gap, es decir, de 10 a 14 o 12 más 2 menos 12. Entonces, por esa razón ponemos aquí el 12. Y el delta de bicarbonato va a corresponder al valor normal de bicarbonato, que es 24 más 2 menos 2, menos el bicarbonato del paciente. Esta relación nos va a dar un posible valor y ese posible valor puede agruparse en cualquiera de estas categorías. Dependiendo de la categoría en la que quede, pues va a corresponder a cierto tipo de trastorno. Entonces, hay unos rangos específicos que determinan a qué trastorno corresponde. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto con varios ejemplos.
Comencemos por suponer un ejemplo A, donde vamos a tener un anion gap de 13, que si ustedes lo piensan, si pensamos que el anion gap es normal de 10 a 14, un anion gap de 13 pues estaría bien. Entonces pongamos un anion gap de 13 aquí, 13 menos 12. Esto nos daría un delta de 1. Ahora imaginemos un bicarbonato de 14, lo que sería acidosis metabólica, y ese bicarbonato de 14 al reemplazarlo acá 24 menos 14 nos daría un delta de 10. Entonces cuando nosotros resolvemos el 1 dividido 10, de la división de ambos delta, nos va a dar un resultado de 0.1. Entonces 0.1 correspondería a una acidosis metabólica con anion gap normal. Acuérdense que esto significa normal anion gap metabolic acidosis. ¿Listo? Entonces esta es con anion gap normal. Y es apenas lógico porque el anion gap no está aumentado. Acuérdense que está en 13. Entonces la pérdida de bicarbonato está siendo literalmente pérdida neta de este anión. Y es lo que ocurriría perfectamente con una diarrea que no sea grave, donde sencillamente estamos perdiendo bicarbonato. Entonces esta sería una acidosis metabólica con anion gap normal. Ahora veamos un ejemplo en el que tengamos un anion gap elevado, con 24. Entonces lo resolvemos aquí, anion gap 24 menos 12 nos da 12. Entonces es nuestro delta anion gap. Ahora pensemos en un bicarbonato que está en 8. Este es un bicarbonato que está bien bajito, ¿no? Bien bajito. Entonces reemplacemos ese 8. 24 menos 8 nos va a dar 16. Ese sería el delta del bicarbonato. Entonces ahora nosotros ¿qué hacemos? Hacemos la división entre ambos. 12 dividido 16. Cuando hacemos esa división nos da 0.75. Ese 0.75 se puede agrupar en esta categoría de acá, donde tenemos acidosis con anion gap elevado y acidosis con anion gap normal. ¿Cómo se explicaría esto? Veamos, muchachos, este bicarbonato está muy bajo, quizás más bajo de lo que esperaríamos que cuando solo fuera una acidosis con anion gap elevado. Recordemos que si fuera una acidosis con anion gap elevado, efectivamente el bicarbonato se tiene que disminuir, pero no necesariamente se tiene que disminuir tanto. Entonces, como está tan bajo ese bicarbonato, deberíamos pensar que además estamos perdiendo bicarbonato por otra razón. Pero como lo tenemos que confirmar, lo confirmamos a partir del delta delta. Y efectivamente ese delta delta nos muestra un valor de 0.75. Entonces, además de tener una acidosis metabólica con anion gap elevado, tenemos una con anion gap normal. Y ese es el caso de una diarrea muy profusa que genera hipoperfusión por deshidratación y con eso una acidosis láctica. Entonces tenemos tanto anion gap elevado como anion gap normal. Ahora planteemos un ejemplo C. Un ejemplo C con un anion gap que también está en 24, por lo tanto el delta también nos queda en 12, 24 menos 12, 12. Y ahora pongamos un bicarbonato un poco más alto, en 16, que es un bicarbonato un poco más esperable en el contexto de una acidosis con anion gap elevado. Entonces listo, bicarbonato de 16, el delta cuando hacemos 24 menos 16 nos da 8. Entonces hacemos la división, 12 dividido 8, y eso nos da 1.5. Entonces ese 1.5 se agruparía en una acidosis con anion gap elevado, pura, lo que significa aquí también high anion gap metabolic acidosis. Entonces si se dan cuenta, a diferencia de este caso, aquí en este de arriba el bicarbonato está muchísimo más bajito. Esos 8 que tiene de diferencia con estos de acá son pura pérdida de bicarbonato a expensas de la diarrea. Aquí este paciente no está teniendo ninguna pérdida de bicarbonato, este paciente solo tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado, que podría ser perfectamente una persona que está deshidratada pero no es por una diarrea. Entonces se bajó su bicarbonato para poder neutralizar el lactato que se está produciendo. Y por último, un ejemplo de donde tenemos un anion gap de 24, hacemos el 24 menos 12, nos da un delta de 12 y tiene un bicarbonato en 21. Pero pensemos, para tener un anion gap de 24 esperaríamos que el bicarbonato esté en 21, claro que no, lo que esperaríamos es que el bicarbonato esté más o menos en 16 tratando de neutralizar ese aumento de ácidos que provoca el aumento del anion gap. Pero vean que eso no está pasando, de hecho el bicarbonato casi no está bajando, si bien bajó un poquito, pues está en 21, debería estar más abajo todavía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se está ganando bicarbonato adicionalmente y ese bicarbonato que se está ganando es un trastorno concomitante de alcalosis metabólica, porque acuérdense que cuando uno gana bicarbonato lo que produce es una alcalosis metabólica. Lo que pasa es que aquí no es tan evidente, es decir, no está por encima del límite normal de bicarbonato, porque el anion gap
está obligando a que en cierta medida el bicarbonato se reduzca, pero el bicarbonato no se ha reducido lo que se esperaría para este anion gap. ¿Cómo podemos confirmar eso? Sencillo, pues hacemos el delta gap, entonces dividimos 12 entre 3 y eso nos da 4, lo cual está por encima de 2, y por encima de 2 lo que se confirma es una acidosis metabólica con anion gap elevado con una alcalosis metabólica concomitante, ¿correcto? Entonces acuérdense, high anion gap metabolic acidosis. Este paciente está teniendo su acidosis con anion gap elevado, por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de esto? Una deshidratación en la que tenemos un lactato elevado, una acidosis láctica, pero que además ese paciente tiene esa deshidratación como consecuencia de muchos vómitos. Y acuérdense que en los vómitos lo que uno pierde es ácido clorhídrico. Entonces esa persona está perdiendo ácidos del cuerpo, lo que le genera una alcalosis metabólica, pero además de la alcalosis metabólica, la deshidratación le está provocando una acidosis láctica, que genera una acidosis con anion gap elevado. Entonces la persona tiene ambos trastornos. Y a esto hace referencia el delta gap. Entonces espero que haya podido quedar claro. Si no quedó claro este último ejemplo, aquí podemos ver esa imagen. Entonces aquí tendríamos lo que sería una persona normal, una persona con acidosis con anion gap elevado, y esperaríamos que una persona con acidosis con anion gap elevado reduzca su bicarbonato en cierta medida, pero cuando vamos a ver el paciente que cursa con una alcalosis metabólica concomitante, vemos que a pesar de que hay un aumento del anion gap, el bicarbonato también está más grande de lo esperado. Y a expensas de eso, sí o sí, el que se tiene que reducir es el cloro. Entonces el cloro también es una buena pista para saber si ese bicarbonato está aumentado como trastorno adicional. Ahora, debemos tener en cuenta que el delta gap hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el delta gap o el delta radio asume que el único buffer en el cuerpo es el de bicarbonato. Como ya hemos hablado en videos pasados, eso no es tan cierto. En el cuerpo tenemos más buffers, están los buffers intracelulares de proteínas y ácido fosfatídico o el buffer de fosfato. Entonces, por esta razón, esos datos que obtenemos con el delta radio nos pueden salir falseados. No es tan común, pero puede pasar que en unos gases arteriales nos salga que un paciente tiene una acidosis con anion gap elevado y además tiene una alcalosis metabólica, pero el paciente no tiene clínica de eso. Es decir, no hay ningún hallazgo clínico que nos sugiera que pueda tener una alcalosis metabólica, por ejemplo. Entonces, no tendríamos por qué afirmar sí o sí que eso sea así si el delta no lo dice, porque ya sabemos que el delta puede estar falseado. Lo que podemos hacer es o repetir esos gases arteriales, o si queremos indagar un poco más, buscando otras posibles causas de alcalosis metabólica que no hayamos considerado en la historia clínica. Y listo, muchachos, ese es el concepto del delta radio. Espero que haya podido quedar claro. Cualquier duda, ya saben, me pueden preguntar. Feliz noche.